Buenos días. Ahí. Ah, ¿me puedo acercar esto así, no? Ahí está bien. Ahí. Bueno. Bueno, buenos días. Bienvenidos. Buen provecho también, porque yo antes de agradecer muchísimo al Consejo su invitación y decirles a qué me voy a referir hoy, qué modalidad voy a emplear para hacerlo, quería decirles que me habían sugerido que primero hablara yo y después ustedes comieran, pero yo le voy a recomendar a la organización que lo hagamos en simultáneo. Va a ser una especie de cena show al mediodía, porque si me van a esperar a que diga todo lo que tengo que decir, nos vamos a matar todos de hambre. Lo limito a mi persona, así que no hay ningún problema, pueden ir sirviendo a medida que yo hablo. No, me parece que va a ser lo mejor. Digo esto también porque la verdad es que, repito, en primer lugar agradecerle a toda la comisión directiva, particularmente a Eduardo Ornequian. Tengo que decir que en un encuentro hará 3 meses me dijo, creo que sin mucha esperanza, por lo menos por el tono de voz que puso, si yo podía venir aquí a este encuentro hoy. Ya tenía fecha y yo le dije que sí. Le dije que sí inmediatamente. Después, por supuesto que estaba supeditado a la agenda, son días muy movidos, muy atareados, con sorpresas, compromisos repentinos, pero le dije que en la medida en que mi agenda me lo permitiera, lo iba a hacer y efectivamente acá estamos. Después me fui dando cuenta en el medio de esto, entre la invitación y el momento que vine, que era más o menos la invitación que había aceptado, porque empecé a ver quiénes fueron los panelistas y expositores que me antecedieron. Me fui enterando por el diario, ¿no? Y la verdad que no es que perdí entusiasmo. Sé que estuvieron por acá Sturzenegger, Melconian, que estuvo algún compañero nuestro, pero que estuvieron, digamos, representantes de diferentes posturas políticas, asesores cercanos a candidatos, es decir, economistas que han venido a hacer lo que no podía hacer de otra manera, vengo a hacer yo también, que es hacer una exposición básicamente acerca del futuro. Me parece que lo amerita el año en el que estamos. Este año, fíjense, el año 2015 era un año muy esperado. Era un año muy esperado porque, como todo el mundo sabe, nosotros llevamos 12 años y no tiene precedente en la historia argentina, y no voy a hacer apreciaciones de juicios de valor, no voy a hacer demasiadas adjetivaciones sobre lo que yo opino de este ciclo, pero indudablemente estamos cerrando una tercera presidencia consecutiva con una fuerza política del mismo signo. Eso ya es infrecuente en nuestra historia larga, más infrecuente todavía que el liderazgo y la presidencia de la nación la desempeñen gente, dije no adjetivar, pero indudablemente vamos a coincidir, extraordinaria, como fue Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, pero que tengan tanta unidad y tanta coincidencia en la concepción. Es decir, que venimos de una época de 12 años de una continuidad que no tiene comparación en la historia argentina. 3 presidencias seguidas. Yo sé que hubo siempre dimes y diretes, cuestiones, pero ya resulta indudable para todo el mundo. Digo esto porque algunos pensaban en otro escenario, pero me parece que no hay ningún lugar a dudas que estamos cerca de la culminación, que se va a terminar, que la Presidenta de la Nación va en el momento adecuado, dictado por la Constitución Nacional, va a entregar su banda presidencial al que sea electo a través de una práctica que los argentinos tenemos por nuestra Constitución hace cientos de años casi, pero por nuestra historia no siempre, de modo tal que también hay que valorarlo. Venimos de 3 presidencias seguidas del mismo signo, con 2 presidentes que expresan
exactamente las mismas ideas, un mismo proyecto, y estamos encaminados a que esta presidencia culmine, y esto es bueno para todos los argentinos, culmine tal como marca la ley, tal como estaba esperado, con que un nuevo presidente electo a través de las urnas tome el mando y nuestra presidenta le entregue el bando presidencial por un nuevo mandato. Es decir, que estamos en una época realmente para los argentinos bastante inusual. Porque si algo ha predominado cuando uno estudia la historia argentina en el largo plazo, lo que se ha visto en la historia argentina es muchísima inestabilidad. Ese es uno de los rasgos, creo yo, centrales que explican buena parte de las cosas que pasan en la Argentina de hoy, que muchos llaman culturales, pero yo llamaría básicamente históricas. Hay algunos elementos propios del argentino, propios de los empresarios argentinos, de los políticos argentinos, de los sindicalistas argentinos, que lamentablemente yo atribuyo a esta inestabilidad y a esta enorme sucesión de fluctuaciones, cambios rotundos que han caracterizado a la historia argentina. Pero lo que yo observo y lo que me animo a decir es que probablemente vayamos a agrandar esto que ya es un récord para nuestra historia, con probablemente otro periodo más de un presidente del mismo signo, probablemente lo digo, y con las mismas ideas, impulsados por el mismo proyecto económico. Yo sé que muchos de los que están acá, lo intuyo, no lo sé, pero intuyo que muchos de los que están acá, lo sospecho, no son kirchneristas. Tengo ese prejuicio sobre muchos de los que están acá sin conocerlos. Muchos no son kirchneristas, pero si algo hay que reconocer es que esta etapa de estabilidad, de unidad de un proyecto, de continuación de un proyecto, es parte de lo que se ha dado en llamar seguridad jurídica, certidumbre, mayor previsibilidad, porque la verdad es que, y es uno de los puntos que voy a mostrar, que nosotros lo que estamos planteando es un modelo para la Argentina de largo plazo. Un modelo para la Argentina de largo plazo. Es decir, que pensamos hacer en lo sucesivo, y si el pueblo lo resuelve de esta manera, pensamos seguir haciendo más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Cuando digo más o menos de lo mismo, lo digo permeado por alguna charla que tuvimos con los organizadores de este encuentro, en los que también agradezco a todos, y por supuesto olvidé hacerlo, agradezco a ustedes la presencia, me dicen que tuvieron que cambiar de salón y cosas así, así que agradezco muchísimo la presencia, el interés, y voy a hablar largo, espero que de manera entretenida y lo puedan seguir y lo puedan disfrutar y atender, pero les agradezco realmente mucho a todos los empresarios que han decidido venir acá a escuchar nuestro punto de vista. Y ese punto de vista es que nosotros pensamos darle continuidad y somos hoy parte de la oferta electoral para continuar con este proyecto. Cuando digo este proyecto, y de eso hablábamos ahí, hablaban del pragmatismo, que caracteriza, yo diría, como un elemento, porque hay pragmatismo bueno y pragmatismo malo, no quiero filosofar, aunque recién decía Eduardo que acá también se puede hablar de filosofía, no quiero hablar del pragmatismo en sí, pero lo que quiero decir es que yo creo que nosotros tenemos muchísima coherencia en un punto central, que muchas veces se ha malinterpretado y que yo creo que es uno de los males más grandes, esta mala interpretación de la derecha, de algo que voy a llamar la ortodoxia o la derecha en economía. Uno de los males más grandes, no contar con este pragmatismo, tener un pensamiento económico muy ideologizado. Yo acuso de eso a los pensadores, que son muchísimos, de la derecha argentina y de la derecha internacional. Y cuando digo esto lo voy a bajar a la tierra. Son dogmáticos de los instrumentos. Los instrumentos de política económica, lo que hay que hacer en un país, para mí misteriosamente, casi diría sorprendentemente, son siempre los mismos. Hay un plan económico de la ortodoxia económica, de la derecha, que es siempre el mismo. Es igual a sí mismo. Se aplica en todos los países y en todas las circunstancias y en todas las épocas históricas. Es el mismo plan. Es un plan de última, porque a mí en algún momento me han acusado de que, bueno, no sabe cómo abordar este problema. Yo la verdad es que me parece que ese plan de la ortodoxia lo conozco muy bien, lo conocemos todos muy bien.
porque es muy sencillo, muy simple, y se aplica a todas las circunstancias. Se aplica a la Argentina del 76, cuando fue el golpe de Estado, se aplica a la de los 80, se aplica a la de los 90, se aplica hoy a los países europeos débiles, se aplica hoy a Latinoamérica. Es una especie de panacea, de remedio económico que sirve para todo. Y que yo creo que está sustancialmente equivocado, aunque más no sea por este hecho indiscutible, que es que no puede ser que el mismo programa económico que, por ejemplo, el Fondo Monetario está tratando de aplicar en Grecia, es el que le va a servir a la Argentina en 2016. O es el que le va a servir a la región, al Mercosur. O es el que le va a servir a los países desarrollados y a los países de desarrollo, a China, a Estados Unidos. Obviamente no puede ser así. Sin embargo, el programa económico en su medida de la ortodoxia es siempre el mismo. Yo en un ratito se los voy a exponer y ustedes se van a dar cuenta de que es así, que cuando uno habla con uno de estos economistas dogmáticos ortodoxos, siempre tiene la misma cantinela. Y yo creo que nosotros, en estos 12 años, con los aciertos, con los errores, con los éxitos, con los fracasos, lo que hemos hecho en el terreno de la economía, lo voy a decir primero como lo dice la presidenta y después voy a dar una precisión mayor, pero para que se entienda, porque uno probablemente te pida, Eduardo, otra invitación para seguir exponiendo, porque la verdad que es muy importante poder hablar directamente con un público que recibe las ideas hoy del Ministerio de Economía, del Gobierno, con demasiadas intermediaciones e interferencias, con demasiados prejuicios, con demasiados ataques, es decir, está muy mezclado. Pero yo quiero decir que nosotros, cuando la presidenta dice que la política está por delante de la economía, y todos los que estamos acá, que somos argentinos y vivimos en el país, supimos mucho tiempo que el que mandaba era el ministro de Economía, o los acreedores, o los organismos multilaterales de crédito. Ahí estaba la última palabra sobre qué hacer con el país, por diferentes circunstancias. Entonces era tremendamente importante, por eso yo también les agradezco la presencia, porque si hay alguna importancia en mi labor como ministro de Economía, es que las decisiones económicas vienen de la política. Y lo voy a traducir más claramente. Nosotros no nos casamos con instrumentos, con medidas de política económica. Por eso algunos nos acusan, dicen, pero ¿cómo? Antes tenían una política energética y después nacionalizaron YPF y después subieron el precio del gas. ¿No era que ustedes bajaban el precio de los combustibles? O para el caso de los combustibles, porque veo ahí bastantes petroleros dando vuelta, que antes mantenían un precio del petróleo interno que era inferior al precio internacional. Y de un día para el otro, que todos los acusaban de ser los que tienen el petróleo barato en Argentina, tienen un precio del petróleo que es mayor que el internacional. Es decir, no puedo dar más muestras de que esto no son contradicciones. Es simplemente que nosotros no nos movemos por políticas en términos de medidas de política económica, sino por objetivos, lo cual da muchísima más flexibilidad y permite entender algo que parece básico, que parece obvio, pero para los economistas formados como fui yo en ese recetario liberal, no lo es, que es que cada circunstancia histórica, cada situación nacional e internacional requiere distintas medidas, y una medida que funcionó de pronto deja de funcionar. Yo me río cuando nos hablan de contradicciones, porque de repente algo que estaba barato empieza a ser más caro, un subsidio que era muy alto tendemos a reducirlo, otro que no existía lo creamos, un programa lo extendemos, otro lo modificamos. Es permanente y esto ha sido así durante los 12 años, pero porque nosotros tenemos objetivos. Entonces yo creo que lo central es que no tenemos un manual de economía para llevar adelante estos objetivos, porque el manual de economía que hay, el que me enseñaron a mí, yo no estoy haciendo mi campaña, pero yo me recibí con medalla de honor, primer promedio, bla, 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 y rendí todos esos exámenes. En la Universidad de Buenos Aires, en los 90, era ultraliberal el programa, era el programa norteamericano implantado en la Argentina, y todavía en buena medida es así. Pero lo que te enseñan en la facultad, y eso es lo grave, no sirve para entender la realidad histórica del país, la realidad del mundo, las crisis económicas, con decirles que a mí en ninguna materia de la facultad me enseñaron nada de las crisis. Porque para la ortodoxia económica no existen las crisis,
como resultado del proceso económico. Así que no estudiamos planificación, no estudiamos teoría del Estado, cosas que hasta no estudiamos teoría de la crisis, cosas que cualquier empresario sabe, pero que están privados los economistas que tienen que llevar adelante las políticas económicas. Entonces siempre tienen el mismo programa. Yo lo que quiero mostrar en esta exposición, que me voy a extender un poquito, porque me han dado la venia para que lo haga, y porque soy el único orador, y porque les voy a permitir comer mientras tanto, de forma que por lo menos no pasen hambre, lo que nosotros tenemos son objetivos. Y yo ahora voy a explicar esto en diferentes marcos. Primera cuestión, nuestros objetivos, esos tan extraños, ¿cuáles son? Son muy sencillos. Nuestro primer objetivo es el crecimiento. Y estamos dispuestos, esto quiere decir producción y empleo, básicamente. Ese es nuestro principal objetivo, el crecimiento de la economía argentina. Y tenemos para exhibir números que, vistos en perspectiva histórica, son extraordinarios en materia de crecimiento, aceptados por todos, por los consultores privados, por los organismos internacionales, por nosotros. Hemos crecido al 5,4% anual acumulativo durante todos estos años, con los años buenos, con los años malos, los buenos del mundo, los malos del mundo, los altibajos. Pero esa ha sido la tasa de crecimiento. Hemos logrado ese objetivo con una batería de medidas que efectivamente no son las medidas convencionales, no son las medidas ortodoxas. Pero el otro objetivo, que me parece central, porque después lo voy a unir, es la inclusión social. Es la inclusión social. Yo digo esto porque acá estoy en un público empresario, que la gente tiene un concepto muy equivocado, porque yo en este tiempo sobre todo he conocido a muchos empresarios. La gente piensa que a los empresarios no les interesa la inclusión social, que les interesa su ganancia, su negocio, su clase social, su estrecho círculo, su propio patrimonio, pero que no le interesa la inclusión social. Y eso no es verdad. A mí me consta que no es verdad en materia individual, en materia personal. ¿A quién no le va a interesar? Sobre todo porque cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, ustedes saben cómo estaba. El otro día, cada tanto, no la prensa oficial, pero de la otra, recuerda esos momentos y eran impresionantes. Todos los que vivimos ese 2001 sabemos que Argentina estaba en el más profundo de los infiernos. Era un desastre, estaba todo cortado, pero además había 25% de desempleo, una tasa mayor a la que tuvieron los países en la crisis del 30, el desempleo en la Argentina, es decir, uno cada 4 que buscaba no encontraba. Y todos sabemos que un país así, porque todos hablan de sostenibilidad, de previsibilidad, pero un país así, un país con altos niveles de exclusión, un país como Argentina con altos niveles de exclusión, es insostenible. No es ni un país confiable, ni un país donde invertir, es un desastre. Este país, cuando apostó a la exclusión social, este país con la tradición trabajadora, inclusiva, urbana que tiene, es imposible sin inclusión social. Incluso desde esta sola perspectiva, ¿quién puede pensar en una Argentina estable con tasas de desempleo superiores al 10-15%? No va a ser. De forma tal que la inclusión social es un elemento central de la estabilidad argentina, más allá de la cuestión ideológica. Obviamente no es un punto que yo tenga que explicar porque todos conocen en buena medida lo que piensa la presidenta, lo que piensa el Frente para la Victoria. Pero quiero decir, ¿quién se puede imaginar un programa económico que no tenga inclusión social en el país? Entonces nosotros buscamos crecimiento con inclusión. Pero para simplificar esto, a mí me gusta decir que en materia de política económica, en materia de orientación productiva, en materia de planificación de largo plazo, lo que nosotros vinimos a hacer en la Argentina, que es la única forma de crecer y al mismo tiempo incluir, es reindustrializar el país. Por eso este es un público muy importante para mí, porque nosotros vinimos a trabajar para que se reindustrialice el país. Un país que después de 30 años de la dictadura militar a los 90, la producción industrial se había directamente pulverizado, donde estaban todos los galpones vacíos. Ustedes pueden ya, después de todo este tiempo, pensar que en 2016 esto es historia antigua, que viene a hablar pero eso es lo que pasó con el país. Y nosotros teníamos que revertir eso, y la forma de revertirlo fue reindustrializar la Argentina. Lo cual, quiero decir, y ese es mi punto central, que si uno tiene un planteo, desde el punto de vista de la política económica, de reindustrializar un país periférico, algunos dicen en vía de desarrollo, otros dicen atrasado, otros dicen dependiente,
pero todos sabemos lo que es Argentina. Si uno quiere industrializar con un país como Argentina, tiene enorme desafío. ¿Cómo vamos a decir que nos salió todo bien si probablemente no haya tarea, no haya objetivo más complejo para la Argentina que su reindustrialización? Y cuando hablo de reindustrialización, porque me increpaban el otro día, pero entonces vos decís que no tenemos que hacer software, que no tenemos que dar servicios. No, evidentemente no. Cuando yo hablo de reindustrialización es que renazca el tejido productivo del país, la capacidad productiva del país, como voy a demostrar que está en curso de hacerse, pero que falta mucho, pero también tener otras industrias que son las llamadas industrias sin chimenea, industrias de servicio, que son parte del mismo proceso de reindustrialización. Yo lo que pongo del otro lado es una primarización y una tercerización absoluta y financiarización absoluta de la economía argentina, que ese fue el proyecto dominante en la historia moderna de Argentina. Lo que se quiso hacer con la Argentina fue eso, y se logró porque terminamos en los 90 con un estallido nuclear que nos dejó sin industria, pero también incluso sin bancos, y sin servicios, y sin gente. Cuando esta idea de que hay que cerrar los números con la gente adentro, estamos diciendo esto, pero es un proyecto de industrialización. Y es uno de los problemas teóricos, prácticos, políticos, económicos más complejos que uno se pueda plantear, porque genera un montón de dilemas la industrialización de un país. Fíjense, hay dos tipos de países industrializados. Los industrializados tempranamente en la revolución industrial, después seguido por Estados Unidos, quiero decir los países clásicos del capitalismo de sus inicios, Inglaterra, Alemania, un poco otros países europeos como Francia, pero principalmente, después obviamente Estados Unidos, después tardíamente también Japón, pero todas las industrializaciones tardías fueron industrializaciones muy trabajosas. La que uno puede ver, con todas las discusiones que puede dar, ocurrida en China, en Corea, en Taiwán, cualquier lugar donde uno ve un proceso de industrialización tardío, encuentra que es muy trabajoso, que no se hace seguramente con las herramientas liberales. La economía liberal, los programas económicos liberales pueden tener muchísimas virtudes, pero uno que no tiene es que un país periférico se industrialice. Ninguno se industrializó de esta manera, menos todavía después de la debacle de los 90, menos todavía en la situación en la que estamos hoy, a mitad de camino en este proceso de reindustrialización. Entonces, no va a funcionar el paquete liberal. No va a funcionar para esto. Yo no digo que no tenga ganadores, no digo que no pegue hasta en los pliegues más ocultos del sentido común de todos nosotros, donde te dicen, bueno, déficit fiscal, inflación, emisión monetaria, ¡pum!, paquete liberal. Pero sabemos, lo aplicamos 30 años, no anduvo. Y ahora hemos hecho mucho, pero falta mucho. No va a andar con el paquete liberal. Como no va a andar en los países periféricos y en crisis, no va a andar ese paquete. Yo le puedo decir a un griego que ese paquete a nosotros nos lo aplicaron 1000 veces, que fuimos los mejores alumnos de ese paquete, y estallaba cada vez peor, porque no fue que Argentina tuvo el estallido de 2001, ahí tuvo la bomba atómica, pero veníamos de unos sucesivos problemas económicos asociados al endeudamiento externo, que llevaron a este país a hacer cualquier cosa, y sobre todo a perder el más importante de sus bienes, que es la democracia. Porque en un momento la política económica argentina la decidía cualquiera menos un argentino, menos los argentinos. Votábamos en democracia y no se sabía bien para qué, si después nos iban a imponer el próximo paquete económico. De ahí salieron las privatizaciones, los cambios en el mercado laboral, de ahí salió el achicamiento y la destrucción del Estado, de ahí salió el sobreendeudamiento. De ahí salió la apertura indiscriminada de la industria. Todo vino de ahí. Eran imposiciones. Porque yo me acuerdo, ustedes se acuerdan cómo llegaba el señor del Fondo Monetario Internacional. Yo tengo una anécdota. Salí de la reunión del Fondo Monetario Internacional, me subo un tren porque viajé en tren, era en Washington, me subo un tren, sentado enfrente mío estaba Anup Singh. ¿Se acuerdan de Anup Singh? Hoy es un académico, trabaja no sé dónde o por ahí, no sé si no le dio trabajo a JP Morgan, pero el señor que había sido, yo me acuerdo, lo traíamos en helicóptero, ¿se acuerdan? Lo íbamos a buscar en helicóptero a Ezeiza,
que era parte de sus imposiciones cuando llegaba con el pliego del plan económico que había que aplicar las próximas 3 medidas, y si no, no te prestaban la plata. ¿Qué tiene de democrático? ¿Qué tiene para ustedes de ventajoso ese modelo? No importa qué poder de lobby por esas ideas que hay, no importa qué llegada al ministro, no sirve de nada si la política económica argentina se decidía en otro lado. Entonces era una democracia vacía desde lo económico. Lo que yo quiero decir entonces es que nosotros tenemos un proyecto, es el proyecto de reindustrializar el país, y es un proyecto complicado. Esperamos poder estar a la altura de ese proyecto, porque no son las medidas convencionales, las 3 pavadas que tira cualquier economista mediático, no son. Así no se industrializó ningún país. Y quiero decirlo para que les quede claro, porque es algo que es irrefutable, incontrovertible, indiscutible. Ningún país de fuerte, vigorosa industrialización tardía, periférica, lo hizo sin una decidida y clara intervención de su Estado. El Estado nacional, los Estados nacionales, son el principal instrumento de desarrollo en países como el nuestro. Digo porque toda esa pantomima de discusión, más Estado, menos Estado, Estado-mercado, en un país como el nuestro, lo saben ustedes porque lo viven. La verdad es que si queremos tener mercados verdaderos, con competencia, con consumidores que sepan, con calidad, esos mercados no puede crearlos otro que el Estado. El Estado tiene que hacer esas cosas que hacen los países desarrollados también, como defensa de la competencia, defensa del consumidor, mantener determinadas condiciones, luchar contra el trust. Las leyes antitrust, antimonopolio, no son un invento argentino. Acá parece que son intromisiones del Estado. Lo podemos estar haciendo bien o haciendo mal. Ahora voy a hablar un poco de lo que hicimos, pero estoy hablando del marco conceptual. La industrialización de la Argentina necesita del Estado. Podemos discutir qué hace, qué tipo de Estado, pero indudablemente con el plan liberal del Estado cero, nosotros volvemos a la banquina. Volvemos a la banquina, no hay otra. Eso es así y eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo. Por eso mi exposición, acá tengo a mis colaboradores, Emanuel Agis, Augusto Costa, Mariana González, Cristian Girard, lo tengo ahí Agustín, todos ellos, y quiero pedirles perdón, porque trabajan siempre para prepararme una exposición. Esta tiene 104 filminas. Yo quiero pedir perdón. Muchas veces no digo que vengan porque no voy a poder proyectar las 104 filminas. Yo pido disculpas, pero voy a tratar de hablar muy brevemente de algunos temas y después extenderme sobre todo en la cuestión del futuro, de cómo veo yo y por extensión, aunque hablo por mí, nuestro movimiento, los dilemas para el futuro y las decisiones para el futuro. Voy a empezar hablando muy brevemente de la situación internacional. Voy a empezar hablando de la situación internacional en primera persona porque me ha tocado como ministro ir a cuanto evento organiza el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas sus periferias, en Washington, o después me ha tocado incluso reemplazar ahí en Brisbane a la presidenta cuando por un tema de salud no pudo ir a la cumbre del G20 como en representación de la presidenta, con los presidentes, y les voy a decir desde mi punto de vista lo que está pasando en el mundo. Muy brevemente, esto da para discutir, pero desde que estalló la crisis de 2008 con Lehman Brothers, desde que estalló la crisis de 2008 en Wall Street, en Estados Unidos, con Lehman Brothers, lo que reina en el panorama económico internacional es la incertidumbre y la desorientación y los pronósticos equivocados, particularmente del FMI y los organismos multilaterales de crédito. No saben dónde están parados. No lo digo desde la soberbia, lo digo mirando los pronósticos de un año a otro, cómo le erran en todo. No saben dónde estamos. Lo que sí tienen es un permanente discurso optimista, que no los culpo, diciendo que el mundo este año sí sale definitivamente de la crisis. Lo vienen diciendo desde 2008. En 2008 dijeron, esta es una crisis inmobiliaria y financiera norteamericana. Así que despreocúpense que no se va para ningún lado. Esa era la discusión
que empezó en Estados Unidos hasta que le pegó a Estados Unidos. Y si algo caracteriza la crisis actual, es la metamorfosis que está haciendo y el tránsito que está haciendo. La crisis se está modificando y está recorriendo el mundo como si fueran estaciones. Porque, ¿se acuerdan? Nació en Wall Street y era un problema, la subprime, le echaron la culpa a esta mesa, a los banqueros que están por acá. Dijeron son los banqueros que estaban mal regulados, por ahí hay otro banquero, están mal regulados, hay que controlarlos, porque si no timbean, especulan, y quiero decirlo porque dijeron eso, decían los economistas y los políticos. El político que estoy nombrando es George Bush, que caracterizó esta crisis como un problema de la codicia de los banqueros por la falta de regulación del sistema financiero internacional. Y dijo que esto se curaba con más regulación, con más Basilea, con mayores normativas, con más persecución, con cambios en las normas contables. Dijo todo eso, pero dijeron que era una crisis financiera. Y la crisis rápidamente pasó de la esfera financiera, lo llamaban contagio. Bueno, fue una pandemia, porque pasó de Wall Street a la economía norteamericana, que batió récord de las últimas décadas en tasa de desempleo. Estuvo arriba de 10 en desempleo Estados Unidos. Y cuando la cosa se estaba empezando a componer, la crisis empieza a desplazarse, y cuando digo desplazarse es porque tiene esta particularidad, de donde se va parece que la cosa se soluciona. Así que parece que es una calecita de crisis, que parte en Estados Unidos, se empieza a desplazar a Europa y pega, no tanto después, pero pega muy violentamente en las sociedades europeas. Digo esto porque hoy ya nos acostumbramos a que países como Portugal, como Italia, como Grecia, como España, sean ovejas negras, sea lo discutíamos hoy, todo culpa cultural de los griegos que manejaron mal, que se dieron la fiesta y ahora la tienen que pagar. Ahora todos están más o menos con eso, porque nos hemos acostumbrado a ver que esa España, que era una envidia en todo el mundo, hoy es mala alumna, no la quiere nadie, se equivocó en todo, hizo un desastre, fue absolutamente irresponsable, se la gastó toda y hoy está pagando los platos rotos. Nos acostumbramos a ver que países adelantados de Europa, que fueron ejemplo en la Argentina durante décadas, hoy tienen tasa de desempleo del 25%, del 28%, su población joven del 60%. Es un drama social, es directamente un genocidio lo que está ocurriendo en este momento en gran parte de los países débiles de Europa. Pero digo, esa segunda estación y esa segunda víctima que se cobra la crisis, Europa, y vamos a ver si es o no, y si vienen las preguntas doy mi opinión, pero me voy a demorar, si la crisis que se cobra es la Comunidad Económica Europea y el euro o solo algunos países de Europa. Vamos a ver, pero ya se la cobró, porque si uno acumula el producto perdido, y cuando hablan los europeos y cuando habla el Fondo Monetario Internacional, dice que puede ser que dentro de 10 años las tasas de desempleo vuelvan a ser menores a 10%, dentro de 10 años. Miren qué desesperanza, miren qué desazón para esos pueblos que le dicen, puede ser que en 10 años estemos en una tasa de desempleo de nuevo del 10%, cuando tenían prácticamente pleno empleo ellos. Entonces, esa crisis europea es brutal, pero además lo que quiero señalar es que pareciera que lo que está pasando es que se desplaza de la estación europea y viene a pasos respetablemente acelerados hacia los países emergentes. No lo digo yo, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen los organismos, lo dice todo el mundo porque lo están viendo. Es decir, que estamos ante la posibilidad de que la virulencia de la crisis que empieza en Estados Unidos se va a Europa, esté desplazándose hacia las economías emergentes, hacia las economías en vías de desarrollo. Y esto ha tenido una expresión muy clara a principios de este año y finales del anterior. ¿Por qué? Porque se han desplomado los precios de los productos que mayoritariamente, después hay que ver el caso por caso, el perfil, se producen en los países emergentes, que son las principales exportaciones, o sea, las commodities. ¿Cómo puede afectar después de todo este tiempo, donde veíamos que había crisis, pero la soja seguía alta, el petróleo seguía alto? Bueno, se desplomaron las commodities.
y ahora voy a mostrar un gráfico, así que por lo menos uno. Este es un gráfico de los precios internacionales. Impresionante. Ustedes saben, el petróleo bajó de arriba de 100 a esos 60 que está ahora, pero tocó los 50 y parecía que se iba a 40. Y la verdad que yo he hablado con los expertos y he por primera vez recibido una respuesta honesta cuando pregunto sobre el precio del petróleo. El mes que viene, el año que viene o dentro de 5 años. No tengo idea, contestan los expertos. No sé cuál va a ser el precio del petróleo. Es decir, que es un grado de incertidumbre muy, pero muy grande. Ahora, la realidad muestra que las exportaciones de los países petroleros, como puede ser el caso de Rusia, como puede ser el caso de Venezuela, o de los países, porque ahí tengo alimentos y bebidas, insumos agrícolas, se ha desplomado. Nosotros, nuestro caso, porque ahora hay toda una cuestión con el campo. Ahora yo digo, ¿qué negocio no va a tener alguna dificultad si el precio mundial al que se vende su producto cayó 35 o 40%? Porque esto es lo que ocurrió con los principales cultivos de nuestra pampa húmeda, y ni hablar con las economías regionales que han sufrido la caída de los precios más el cierre de los mercados, porque peras y manzanas le exportábamos a Rusia. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Tenemos un problema de caída de los precios de los commodities que viene a ser la contracara, esa es mi posición teórica, de la apreciación del dólar. Fíjense que cuando Estados Unidos se plantó y dijo yo salí de la crisis, así que ahora voy a sacar mis planes de estímulo monetario, entre paréntesis, y hoy se ve en Europa, el plan de estatismo y estatización más grande de la historia de la humanidad, el que realizó Estados Unidos. General Motors, ING, bancos enteros y el salvataje de todo el sector financiero, de todos los bancos que tenían los balances patas para arriba, pusieron toda la plata, pero en eso la pusieron, en salvar los bancos europeos y norteamericanos. Un montón de plata. Cuando dijeron se acaba el salvataje de los bancos, la lluvia de liquidez, con solo decirlo, y que eso iba a afectar la tasa norteamericana, empezó el otro elemento que es una pista de que la crisis puede estar viniendo para acá. La estampida de capitales, el famoso flight to quality, básicamente que los capitales que habían venido al tercer mundo en búsqueda de rentabilidades extraordinarias, están planeando, algunos ya lo hicieron, volver a los países centrales cuando se recomponga la rentabilidad financiera. Si esto es así, vamos a tener caída del precio de las exportaciones y fuga de capitales, que me comentaban recién alguna gente experta en bolsa, que me decía todos los días se están yendo los capitales de Brasil. Eso puede tener que ver con algún elemento, pero de la economía brasilera específica. Pero ¿qué esto está pasando? Caída de exportaciones, fuga de capitales, ¿qué es lo que va a pasar? Apreciación del dólar y probablemente inestabilidad monetaria en muchos países de los emergentes. Por eso, acá tengo simplemente algunas de las devaluaciones vividas desde un año para atrás. Tengo el rublo, 63%, el real, 40%, el peso colombiano, 38%, el euro, 23%, se devaluó el euro. ¿Se acuerdan el enero escandaloso que hubo acá hace un año y pico? Bueno, esta magnitud, bueno, ahora fue el euro. Una devaluación del 23%, el yen 20%, el peso chileno 15%. Lo llamó un ministro de Economía brasileño en un marco de crisis mundial, retracción del comercio, guerra de monedas. Ahora vemos salida de capitales, caída de la entrada de dólares por exportación. Va a haber inestabilidad monetaria en los países del tercer mundo. Y digo, porque no quiero meter miedo, siempre y cuando no se apliquen las políticas económicas adecuadas para responder a estos fenómenos. Yo leía lo de Grecia y como el fondo empezaba a ver, se menciona ya en las reuniones del fondo, control de capitales, a la salida de capitales. Es decir, como empiezan a aparecer estas medidas de política económica vinculadas a la situación económica internacional. Pero lo que quiero decir para algunos que insisten en llamar lo que pasó en la Argentina, estos 12 años, dicen sí, crecimos, pero viento de cola, yo después voy a mostrar alguna cifra. Lo que quiero decir es que desde 2008 estamos en una crisis violenta de la economía internacional, que ha afectado a todo el mundo en su actividad, que ha afectado a todo el mundo también en su volatilidad, en los mercados financieros, en los mercados productivos, en las commodities, en el empleo. Estamos desde 2008, o sea que de esos 12 años, 7 han sido de crisis internacional. Por supuesto que es una crisis
que pegó fuerte en 2008, fines 2009, 2010 y 2011 parecía solucionado, 2012, 2013, 2014, 2015 con esta cuestión europea barranca abajo, de forma tal que la situación económica internacional es grave. Es grave. Uno va al Fondo Monetario y no le hablan, che, qué problema que tiene Argentina. No, olvídense. Están revisando la suba, el crecimiento de la Argentina, y creo que es el único país que han revisado la suba. Porque tienen un prejuicio, el Fondo Monetario, y yo tampoco los culpo. Casi les agradezco que tengan un prejuicio con Argentina, los del Fondo Monetario, pues ya han hecho mucho daño en este país. Ya han decidido demasiadas cosas, se han equivocado demasiado. Y ahora lo están haciendo de nuevo, fíjense lo que está ocurriendo, y voy a pasar muy brevemente a la cuestión griega. No quiero hablar de Grecia, específicamente acá tengo lo que pasó con la salida de capitales, el flujo de capitales hacia los emergentes, ha caído muy fuerte. Tiene este primer trimestre, lo tengo expresado en miles de millones de dólares, pero ha caído, acá no tengo el número, pero un 40% el flujo de capitales a los emergentes. Esta fue la salida en estampida de Rusia, ahora también de Brasil y de otras economías emergentes. Es decir, este es el marco económico internacional. Estas son las reservas internacionales de todos los emergentes juntos. Y quiero hablar un poquito de Grecia, mínimamente, porque es el tema del día, pero sobre todo para que vean lo que le pasó a la Argentina, porque díganme si para nosotros, cuando uno lee en el diario, cuando los diarios lo cuentan, ¿no? Porque todo este tiempo ni lo contaban, diarios como Clarín no contaba lo que está pasando en Europa, es muy grave, pero díganme si no es un verdadero déjà vu. Díganme cuántas veces, a mí me vienen palabras a la mente, ¿no? Después tengo que tomar un poquito de agua, pero megacanje, blindaje, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era esto? No era una decisión de los argentinos en las urnas. Era que se venía un vencimiento como este que no pagó ayer el pueblo griego, y como no podés pagar el vencimiento, te dicen yo te presto, pero no te la doy. Yo te presto, pero no te la doy. Refinancio, básicamente, hago un rollover del vencimiento, le presto por tu intermedio a los que vos le debés. Y ese rollover, ese stand-by, ese crédito puente, como quieran llamarlo, venía con el señor y la misión del Fondo Monetario, con el pliego de exigencias, con las condicionalidades. Ahora esto pasa en Grecia, yo quiero mostrarles porque a veces se pierde lo que le pidieron a Grecia: 15.000 empleados públicos despedidos, 40% de reducción de las pensiones, eliminación del aguinaldo y bonos para el sector público, 8 a 15% de la reducción del presupuesto de hospitales, 22% de rebaja del salario mínimo, 32% del mínimo para los jóvenes. Todo esto con el discurso que bajando y bajando el salario va a haber mucho más empleo. Suspensión de la negociación colectiva, privatizaciones. Le pidieron que privatizaran las islas griegas. Así que están en venta, muchachos, las islas griegas. Aumento del IVA. Todo este paquete no es un déjà vu. Y no te prestan si no aplicás la próxima medida. Yo no vengo acá a pelearme con nadie, digo simplemente, veo el mundo, veo lo que está pasando, no puedo no acordarme del 2001, de la víspera del 2001, cuando el próximo vencimiento no te alcanzaba la caja, porque además el vencimiento representaba 30 o 40% de tu caja. Entonces, ¿cómo ibas a pagar eso? ¿Qué más ibas a recortar? ¿Qué ibas a hacer? Esa es la situación que se está viviendo en Grecia. Y quiero decir, Grecia va por su 9º ajuste. Y mostraba el otro gráfico, porque así es como reaccionó la economía ante el ajuste. Lo tenemos ahí, no sé si se ve bien, pero esa línea espantosa que va para abajo es el 26% de caída del Producto Bruto griego. Y le podemos echar la culpa cultural a los griegos, pero acá hay un fenómeno económico de otra naturaleza. Digo esto, y para llevarlo a la Argentina, porque hay muchos economistas que asesoran a candidatos de la oposición que no les gusta nada de lo que hicimos, aunque en campaña dicen que lo van a continuar, pero que han aplaudido siempre estos programas económicos y este modelo económico de funcionamiento del país.
Sobreendeudamiento que te lo camuflan con entremos a los mercados internacionales. ¿Por qué si el crédito está re barato? Tomemos crédito que se va a usar para obras. Eso nunca llegó a la gente, a las obras, a los empresarios, a la industria. No llegó a nada de eso. Es una bicicleta financiera que lo que hace es comerse cada vez más recursos de forma tal que cada vez están más a merced, y esto hace acordar al mercader de Venecia. 1 libra de carne te piden. Y entonces tenés que darle ahora a los jubilados, que son los únicos que no se pueden escapar. Me decía un muchacho de Grecia que estuvo hace poco en la Argentina, ¿sabes qué pasa? Que el 60% de los desempleados jóvenes viven con los abuelos y de la jubilación de sus abuelos, y ahora vienen a bajar la jubilación. Es un drama social, es un drama social, y esto está ocurriendo hoy en el mundo, y uno lo vivió. Yo tengo 43 años, lo viví. Lean la tapa de los diarios, asumía el ministro, se iba corriendo a pedir instrucciones porque venía el próximo vencimiento y si no se congraciaba con los acreedores no le daban la plata y entonces caía en un default y entonces tenía que aplicar toda esa serie de medidas. Ha sido así, no estoy contando una mentira, no estoy exagerando, ha sido así. Y para que vean que ha sido así, que es un modelo, y que, repito, muchos economistas de la oposición formaron parte de eso, aplaudieron eso, y me animo a decir, porque lo sé, lo quieren volver a aplicar en la Argentina, porque eso son las relaciones carnales, eso es estar muy bien con la embajada, eso es estar muy bien con el jefe del Fondo Monetario y ser su mejor alumno, eso es estar muy bien con los mercados, todo entre comillas, porque cuando te sueltan la mano te dejan en la vía como nos pasó a nosotros, hacen el negocio y después se va y la crisis queda en la Argentina y ellos no viven en la Argentina y nosotros 30 años pasamos por eso. No podemos volver a repetirlo, pero es un modelo para este país y es un modelo para Latinoamérica y es un modelo para los países que hoy están en crisis como si fueran a salir de la crisis. Por eso la gente dice más austeridad. ¿De dónde voy a sacar más austeridad? Y quiero ir ahora a lo que ocurrió también con la deuda y PBI, porque esto era lo que le pasaba a la Argentina. Remás contra una corriente tan fuerte que por más que remes, te esfuerces, que ustedes en sus empresas, ¿saben lo más? No llegan nunca y vas para atrás. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque todos esos planes de ajuste que le aplicaron a Grecia, también a España, a Portugal, no han sabido reducir el peso de la deuda en el Producto Bruto. Al revés, desde que están con los planes de austeridad, recortan el peso. Parece un acertijo. ¿Cómo puede ser? Vos tenés más deuda contra PBI. Entonces recortás más para pagar más, pero cada vez pesa más tu deuda contra el PBI. ¿Por qué? Porque es algo que los argentinos sabemos. Los planes de ajuste vinculados al endeudamiento y a esa dependencia son recesivos, son fuertemente recesivos. Te matan la economía argentina. Cada vez podés pagar menos la deuda. Cada vez podés pagar menos la deuda. Entonces, en ese marco, esta situación internacional refleja lo que pasó en la Argentina y yo creo que habla de algunos proyectos para nuestro futuro. Paso entonces ahora a algo que me parece que es tremendamente importante que se vea y se entienda sobre lo que pasó en este último tiempo en el país. Que es la cuestión de la política anticíclica. La política anticíclica. ¿Qué hacer con una situación internacional? Donde se desmoronan los precios de algunos productos de exportación? Voy a hablar de la política económica argentina, de eso que para algunos es un enigma, raro. ¿Qué haces si se están cayendo los mercados internacionales? ¿Qué haces si se caen los precios de tus exportaciones? Si los flujos de capital, más allá de la cuestión buitre, están cada vez más esquivos. ¿Qué haces? ¿Qué podés hacer con eso? Bueno, hay un elemento central de la política económica que es para sostener tu actividad interna, que es para que nosotros podamos estar reunidos acá hoy comiendo, que es para que sus empresas no sufran como están empezando a sufrir las empresas de los países que aplican otras medidas ante la crisis. Por ejemplo, el absoluto retiro de la política económica. Por ejemplo, esos grandes planes de austeridad termina pegando más fuerte la crisis. Lo que hay que hacer, y tampoco es un invento, quiero decirlo, no es un invento soviético, marxista, es algo que se sabe de la política económica desde siempre, desde la crisis del 30, que
la política económica tiene un papel anticíclico. Quiere decir que cuando las variables económicas se muestran esquivas, se muestran para atrás, la inversión privada se retrae, el único instrumento para sostener la actividad, el único instrumento que hay para sostener la actividad es el Estado. Entonces, ese instrumento para sostener la actividad tiene que inyectar poder de compra, demanda. Esa es la receta que hay cuando el mundo se cae. Por eso, creo yo, que esto implica muchas definiciones con respecto al plan ortodoxo. Y lo voy a mostrar con respecto a la Argentina porque hemos tenido fuertes resultados. Y déjenme simplemente, sin meterme en cuestiones publicitarias ni políticas, simplemente recordarles a ustedes lo que eran los pronósticos para la economía argentina durante todo el año 2014. Simplemente recordarles, porque yo me reuní con algunos de ustedes y me acuerdo el clima que se vivía en 2014. Me acuerdo el clima que se vivía, era un clima de zozobra, de miedo, de pánico. Era eso lo que se vivía. Yo voy a decir que fue instalado ese clima, pero la realidad es que ese clima se vivía porque todo el tiempo y todos los días decían que en Argentina, porque parecía que estaban hablando de mí, parecía que estaban hablando de mi ministerio, parecían que estaban hablando de la presidenta, pero estaban hablando de lo que les iba a pasar a ustedes en 2014. Cuando decían que iba a haber una violenta crisis, despidos masivos, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir quebrantos, quiere decir pérdidas, quiere decir pérdida de venta, de actividad, despidos, quiere decir conflicto. Eso era lo que vaticinaron durante todo ese tiempo. Del lado del Estado decían dólar paralelo a 40, no estoy diciendo una mentira, a fin de año, a diciembre, ni quiero hablar del futuro, hablo del pasado, a diciembre, dólar a 40, reservas de 15.000 millones de dólares. ¿Se acuerdan lo que fue 2014? Desempleo, crisis, suspensiones, industria parada, desocupación. Todo eso iba a ocurrir a lo largo de 2014. Lo digo porque eso hoy, a ojos vista, no ocurrió. No pasó. No pasó. Yo le atribuyo un peso a la cuestión política, pero creo que había algo más. Creo que las medidas que tomó el gobierno, que voy a mencionar porque son muchísimas, el Ahora 12, un plan nuevo lanzado en 2014, el Procreauto, el propio Procrear, el Progresar. Estoy hablando de todos planes que ahora todos ustedes conocen, saben que son, pero que se instalaron hace poco justamente en vistas de una situación económica compleja. Entonces, lo que podemos mostrar nosotros no es que no pasaron las tragedias que decían que iban a pasar. Lo que podemos mostrar nosotros es que además la economía reaccionó bien, como reaccionó la construcción. Decime, Chediak, si no es verdad que los números tuyos dan que el último mes crecimos al 11%, en construcción al 11%. Esto tiene que ver con políticas económicas que se aplicaron. Con políticas económicas que se aplicaron y que parten de una determinada concepción económica. Entonces, yo lo que quiero decir es que contra todas esas catástrofes que no ocurrieron y con todo lo que vivimos los argentinos, que no es la mejor situación, no es el mejor año, tenemos problemas en el sector petróleo por los precios internacionales, en las economías exportadoras, por las dificultades que tienen, tenemos montones de desafíos a resolver, pero la verdad que no ha sido el año catastrófico que esperaban y la verdad que hasta los propios profetas de esos desastres hoy están diciendo la economía va a ayudar al gobierno en las elecciones porque va bien la economía. Ahora empezaron a decir que ahora va bien, pero después va a ir mal. Pero lo acepta todo el mundo. Entonces yo lo que quiero decir simplemente que eso no es arte de magia ni obra de la casualidad. Tampoco vengo a hacer autobombo y decir que fueron todas medidas excelentes, apropiadamente aplicadas, perfectamente diseñada. Lo que quiero decir es que en términos de objetivo, con todos los defectos que puede haber tenido, cumplió el objetivo, que es en un marco de mucha incertidumbre internacional, de algunos problemas económicos domésticos, se reaccionó rápida y oportunamente para dar una respuesta. Y hoy lo que vemos es el resultado de esas políticas, no es otra cosa. Y lo que quiero decir, y ahora hablando a futuro,
Y me gustaría simplemente para terminar y para dar lugar a las preguntas, plantear unas cuestiones que yo veo centrales del futuro. Primera cuestión, yo creo que lo que se viene en la Argentina es una fase de continuación ¿de qué? De la industrialización del país, del crecimiento y la inclusión. Pero quiero hacer un párrafo porque sé que ha habido discusiones interesantes con respecto a esto. No hay una contradicción entre crecimiento e inclusión. Esto lo quiero dejar bien sentado porque es un punto que me parece que lo hemos probado y que ha dado bien y que es algo que hemos aprendido los argentinos. ¿Se acuerdan el discurso de los 90? El discurso liberal, ese que decía, bueno, primero hay que crecer y después distribuir. ¿Se acuerdan? El derrame que ya va a llegar, que primero hay que fortalecer la economía y después distribuir. Yo creo que en una sociedad como la Argentina, en un país como Argentina, la distribución de la riqueza, la inclusión social, lejos de ser una cuestión eminentemente social, de justicia, es una herramienta de política económica. Esto es lo que hemos demostrado en la Argentina, que para reindustrializar la Argentina teníamos que dinamizar el mercado interno argentino. Muchos de ustedes colocan en ese mercado interno que volvió a existir porque había desaparecido. Y había desaparecido porque la gente estaba en condiciones sociales de exclusión. Planteo esto porque me parece, la idea central que quiero decir, es que la inclusión social, la redistribución del ingreso, es una política económica de crecimiento en la Argentina. El crecimiento que hemos logrado, con los límites, con sus éxitos, ha sido producto en buena medida de la reconstrucción de la demanda interna, del mercado interno, de la inclusión social, incluir un montón de jubilados. Había 66% de la población en edad de jubilarse cobrando jubilación cuando llega Kirchner a la presidencia. Hoy vamos a llegar, estamos en el 93, vamos a llegar al 99, pero esos recursos, ¿a dónde creen que van? ¿A dónde creen que van? ¿Qué hace un jubilado que estaba excluido con aquello que cobra de jubilación? ¿Qué hace? La vuelca a la demanda, no se va al blue, no se va al ilegal, no se va a la timba, no se va a la especulación, se va a la demanda interna. Las políticas de creación de mercado interno han sido uno de los instrumentos más poderosos de creación, de crecimiento en la Argentina. Y digo esto porque muchas veces parece que eso que despectivamente algunos llaman subsidios, política social, va a parar a los argentinos, pero después, indirectamente, va a parar a las empresas argentinas. Ese es el punto central. Ese es el punto central. Esa capacidad de demanda se traduce en ventas, se traduce en rentabilidad, se traduce en capacidad de inversión que vuelve a alimentar el crecimiento, el empleo y vuelve a dar lugar a la fase virtuosa del crecimiento. Me parece que esto es central. Quiero plantear esta cuestión porque ese plan económico de la ortodoxia, ¿están ya juntando preguntas? Voy a seguir hablando en base a la... Está bien. Ese plan económico de la ortodoxia es diametralmente opuesto. Y no lo digo porque lo creo, porque lo dicen, lo digo porque lo hicieron en la Argentina. Lo digo porque lo hicieron en la Argentina. De forma tal que hay un plan permanente, planteo esto y después paso a las preguntas. Hay un plan permanente, que es el plan de la economía liberal acá en el país, que dice lo siguiente. Dice ajuste monetario, dice ajuste fiscal, dice apertura de la economía y dice endeudamiento. Dice ajuste monetario, ajuste fiscal, apertura de la economía y endeudamiento. Ese plan que tantas veces se aplicó es la contracara del proceso de industrialización que estamos viviendo. Esto no quiere decir que entonces el gasto tiene que ser infinito, la emisión infinita, no quiere decir que no hay que endeudarse si es para determinados fines. Lo que quiere decir es que ese plan que tantas veces se trajo al país y que tanto daño hizo a los industriales argentinos y que tanto daño hizo a los empresarios, no podemos permitir que se trate de imponer con todo un discurso que dice
que la economía hay que hacerle muchos ajustes porque está con muchos desequilibrios. No podemos permitir, a mí me decían que 2014 iba a ser un desastre, 2015 peor, y cuando se cansaron de fracasar con eso, empezaron a decir, bueno, esto está arreglado, pero es transitorio. El problema aparece en 2016. Que no les quepa ninguna duda que si este gobierno sigue, este proyecto político continúa en 2016, no va a estallar ninguna bomba. De la misma manera que no estalló el año pasado, de la misma manera que no estalló este año, nosotros sabemos hacerlo. Podemos continuar, hay que seguir, hay que profundizar, hay que mejorar, pero podemos continuar con el crecimiento y la inclusión, que no es otra cosa que la industrialización. Y les hablo a ustedes, permítanme para terminar, les hablo porque sé que hay mucho prejuicio y sé que hay empresarios en la Argentina que históricamente, muchas veces guiados por esos prejuicios, han apoyado políticas económicas que no hicieron otra cosa que perjudicarlos y fundirlos. Yo sé porque me han criticado, en algunas charlas personales me han criticado, pero a mí no se me puede borrar de la cabeza. Había muchos empresarios entusiasmados con la política de los 90, hasta había empresarios entusiasmados con la política de Martínez de Hoz. Y lo digo simplemente porque lo que quiero plantear es que nosotros hablamos de un programa económico con la gente adentro, de crecimiento e inclusión, pero se basa sobre el dinamismo, sobre la inversión, sobre la capacidad de los empresarios argentinos, de los empresarios que trabajan, invierten y viven en la Argentina. Es una fuerza central y la única posible, y esto no es contra el capital internacional, pero digo, en la central, en la más importante, para seguir desarrollando el país. Es esa. Entonces yo digo de mi parte, ¿qué espero para el futuro? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? El Estado que se recibió en 2001 era un Estado saqueado por el liberalismo. Un Estado que estaba afecto a la corrupción, que estaba completamente fragmentario, que estaba hecho para ajustar la economía, que estaba hecho para privatizarla. Tenemos que convertir ese Estado, como venimos haciendo, pero hay que seguir avanzando, en un Estado para el desarrollo, en un Estado inteligente, sabio, que planifique a largo plazo, que piense, que no se deje engañar, que sea ecuánime, que sea transparente para el largo plazo y para el desarrollo argentino. Necesitamos ese Estado, pero también, así como vengo a decir, que es lo que nosotros podemos prometer seguir trabajando, vengo a pedir también necesitamos un empresariado comprometido con el desarrollo del país. Necesitamos un empresariado que exija industrialización, que exija crecimiento, que exija que le vaya bien al campo, pero también a la industria, que exija que funcione el mercado interno, pero que también se pueda exportar. Un empresariado que exija que cuando el gobierno se endeuda sea para desarrollar la Argentina, no para hacer negocio financiero para los de afuera. Necesitamos un empresariado que también se renueve, como piden renovación en la política, que también se renueve, que tenga nuevos cuadros, que se hagan ver, que presenten sus programas, no solo que nos pregunten, que exijan al futuro gobierno de la Argentina, que no tire a la basura, que continúe, que mejore, que siga creciendo, que sea más inteligente ese Estado, que sea más sano, que sea más transparente, que planifique más, que planifique mejor, que muestre más lo que hace, que les dé más participación. Pero necesitamos también, porque es un factor central, necesario y no del todo presente para el crecimiento argentino, un empresariado nacional absolutamente comprometido con el crecimiento del país. Muchas gracias.